es multiplicar o elevar el negativo 31.5 elevado a la 2, o también lo pueden hacer negativo 31.5 por negativo 31.5, les va a dar 992.25. Aquí el negativo 23.5 lo elevan al cuadrado y les va a dar 552.25. El negativo 15.5 lo elevan al cuadrado y les va a dar 240.25 y así sucesivamente. Para sacar esta siguiente casilla, lo que tenemos que hacer es que nos dio aquí, que lo elevamos 992.25, lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, que nos va a dar un total de 1984.50. Luego procedemos al segundo intervalo, que nos va a dar 552.25 multiplicado por la frecuencia absoluta, nos va a dar 1104.50. Ahora con el 240.25 lo multiplicamos por 4, nos va a dar 961, el 56.25 multiplicado por 10, 562.50 y así ir sucesivamente hasta llegar al último intervalo, número de intervalo. Aquí es importante que sumemos también para saber el total que tenemos, porque les estaré explicando para qué vamos a usar este total. Ahora les explicaré sobre cómo sacar la mediana. Aquí lo que tenemos que hacer es el límite inferior correspondiente a la mediana más el total de números con el que se está trabajando, menos la frecuencia inferior dividido entre la frecuencia inferior multiplicado por la anchura. Bueno, aquí nos vamos al cuadro de distribución de frecuencia y buscamos lo que es el límite inferior, que en este caso aquí lo que tenemos que identificar en el límite inferior es, primero, en la frecuencia absoluta, el número que más se repite. Aquí tenemos lo que es el 14. Bueno, ¿y qué corresponde al 14? En el límite inferior, el 60.50. Ese es el dato que vamos a usar en la mediana. Luego sumamos la cantidad con la que se está trabajando, que nosotros es con 50, dividido entre 2, restándole el que se encuentra en la frecuencia. Les explicaré sobre cómo sacar mediana, que es el límite inferior más el total con el que se está trabajando, dividido entre 2, menos la frecuencia interna. Les explicaré sobre la mediana. Para sacar esto tenemos que identificar estos datos en la distribución de frecuencia. Por ejemplo, aquí sería el límite inferior. Lo que tenemos que hacer es, estamos trabajando con 50 calificaciones. Esas 50 calificaciones las dividimos entre 2, que nos da 25. Nos vamos a la distribución de frecuencias y en la frecuencia acumulada buscamos uno que sea 25 o mayor a 25. En este caso es el 32. Ahora lo que nos pide en la fórmula es el límite inferior. Nos venimos aquí al límite inferior, corresponde a 60.50. Entonces, ese es el dato que usaremos en la fórmula. Luego,
sumamos el 50, que es el total con el que estamos trabajando, dividido entre 2, menos este 18. ¿De dónde sacamos este 18? Volvemos a la distribución de frecuencia y la fórmula nos dice la frecuencia inferior con la que se estaba trabajando anteriormente. Entonces aquí corresponde a 18. Luego lo dividimos entre la frecuencia inferior del límite real en la anterior. Aquí corresponde a 14. Multiplicado por la anchura, que si recordamos en un inicio, la anchura nos dio 8. Entonces, hacemos este cálculo. Bien, lo hacemos por partes. Bien, dividimos este 50 entre 2, que nos da 25. Este 25, le restamos los 18. Luego lo dividimos por este 14. Lo multiplicamos por 8. Luego le sumamos el 60.50. Nos va a dar un total de 64.05. Aquí ya tenemos el resultado de la mediana. Ahora les explicaré lo de la moda. Bueno, aquí tenemos lo que es la fórmula. Nos vamos al cuadro de distribución de frecuencia y en la frecuencia absoluta observamos cuál es el número más alto, cuánto es lo que más se movilizó en la frecuencia absoluta. Aquí tenemos lo que es el 14. A este corresponde. Entonces, la fórmula nos dice que vamos a utilizar el límite inferior. Entonces, el que tenemos al par del 14 es 60.50, que ese es el que vamos a usar en la fórmula. Sumándole la frecuencia inferior de el límite inferior que se está utilizando. En este caso sería 14. Luego a la fórmula dice que se le restaría la frecuencia inferior. Si este es el que estamos usando, el 14, la frecuencia inferior sería 10. Entonces le restamos aquí 14 menos 10. Aquí en esta parte es lo mismo, entonces solo copiamos 14 menos 10, sumándole el límite, la frecuencia inferior, que sería siempre el 14 en este caso, pero ahora restándole la frecuencia superior, que en este caso sería 9. Entonces sería 14 menos 9 multiplicado por la anchura, que es 8. Luego procedemos a hacer este cálculo siempre por partes. En total nos va a dar un 64.05. Si observamos aquí lo que es la moda, nos da 64.05. Y tenemos lo que es el promedio con un 64.02, que corresponde a un 64. Y la mediana nos dio un 64.05. Si observamos, las tres nos dieron casi 64. Entonces, esto nos da a entender como que las calificaciones de los 50 estudiantes que estábamos investigando resultaron que el 64%. Las medidas de variación, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, primeramente en la varianza para datos agrupados, aquí lo que tenemos que hacer es dividir el total que nos dio en esta casilla, que sería 8.372, divididos entre la cantidad con la que se estaba trabajando, que son 50. Nos da un total de 167.44. Para sacar la desviación estándar, lo que tenemos que hacer es sacarle la raíz a lo que nos dio aquí, que nos da un total de 12.94. Para sacar el coeficiente de variación,
lo que tenemos que hacer es dividir la desviación estándar con el promedio, que es 64. Multiplicado por 100 nos da el coeficiente de variación en un 20%. Ahora les explicaré sobre la gráfica de histograma. Bueno, aquí se trabaja con barras. Aquí lo que utilizaremos es lo que es en el eje Y, utilizaremos lo que es la frecuencia porcentual. Y en el eje X lo que vamos a utilizar es el punto promedio, siempre trabajando con con el cuadro de distribución de frecuencia. Bueno, aquí tenemos lo que es la frecuencia en por ciento. Esto es lo que vamos a utilizar en el eje Y. Por ejemplo, en el primer punto tenemos lo que es el 4 y para el eje X tenemos el 32.5. Entonces, si en el primero tenemos 4, lo que nos corresponde es, el 4 está, digamos, ahí. Entonces, y siempre tomando en cuenta en el centro aquí, ya cuando estemos graficando. Entonces, sería de 4 a 35, a 32.5. Y en el segundo igual de 4, pero ya en el punto promedio es 40.5. El siguiente es 8, aquí como lo pueden visualizar. El punto promedio es 48.5. Y así siempre esta gráfica tomando los datos del cuadro de distribución de frecuencia. Ahora les explicaré el polígono de frecuencia potencial. Igual, lo único que cambia aquí es porque recordemos que este es un polígono de frecuencia potencial, va de diferente forma realizado. Entonces aquí siempre usando los mismos datos, que en el eje Y sería la frecuencia porcentual y en el eje X el punto promedio. Si pueden observar, teníamos 4 y 32.5. Aquí ya solo con puntitos trabajaremos para luego realizar la pirámide. Les explicaré la gráfica circular. Bueno, siempre tomando los datos del cuadro de distribución de frecuencia. Solo que aquí lo que vamos a hacer es, estos datos que ven aquí son la frecuencia porcentual. La vamos a multiplicar por 3.6. ¿Por qué? Porque recordemos que esto circular mide 360 grados. Dividimos 360 grados entre 100, nos va a dar 3.6. Entonces, corresponde a esto. Multiplicaremos esto con esto. Los datos que utilizaremos son estos para ya graficarlos aquí. Sería el 14.40. Aquí, como lo pueden visualizar, aquí está, 14.40, 14.40. Como pueden ver, si sumamos todo esto, nos da un total de 360 grados. Y es así como nuestra gráfica, la pueden observar. Están algo claras. Si ustedes se ponen a verificar, revisan bien, ahí van a darse cuenta que los datos que tenemos ahí los sacamos del cuadro de distribución de frecuencia. Bueno, y este fue nuestro video, nuestra explicación de este ejercicio. Espero les sirva